¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy, 26 de marzo de 2020, vamos a revisar el tema de pantalla LCD o pantalla de cristal líquido, que también forma parte de nuestro curso de programación de tarjetas electrónicas. Bien, las pantallas de cristal líquido son estos componentes que nos van a permitir visualizar información que proviene de nuestro microcontrolador, en este caso nuestro Arduino. Esto es muy útil porque nos permite observar en el mundo físico datos y frases que van a ayudar tanto al usuario como al programador. Tiene la ventaja principal de la portabilidad, es decir, usualmente nosotros estábamos acostumbrados a visualizar datos provenientes de sensores o de actuadores en el monitor serial del IDE de Arduino directamente en nuestra computadora. Sin embargo, con estas pantallas de cristal líquido, nosotros ya no vamos a necesitar tener una PC o una laptop para poder visualizar esta información. Esto hace que nuestros prototipos puedan ser portables, poder trasladarlos de un lugar a otro, obteniendo la información que nosotros necesitamos. Las pantallas de cristal líquido van a trabajar con el microcontrolador HD44780 y las hay en diferentes tamaños. La pantalla que nosotros vamos a estar trabajando en esta clase es la pantalla de 16 columnas por 2 filas. Bien, estas pantallas tienen una serie de pines que deben ser conectados de una manera correcta para que nuestra pantalla pueda funcionar bien y nos pueda mostrar los caracteres en sus píxeles de una manera correcta. Los principales caracteres que tiene son pines de alimentación, una tierra y un positivo, un pin para controlar el contraste, es decir, la iluminación en el fondo de la pantalla, 2 pines para el control de los registros, tanto de lectura como de escritura, un pin de habilitación y 8 pines de datos. Además tiene 2 pines que van a corresponder a un LED que la pantalla tiene integrado. Esto es para que se pueda obtener una visualización adecuada en lugares oscuros. Es importante que nosotros hagamos una correcta conexión de todos estos pines para que nuestra pantalla pueda funcionar de manera adecuada. Cada uno de estos pines le corresponde una función. En nuestro caso, nosotros trabajaremos con la tarjeta Arduino con una librería que va a permitir solo usar 4 de los pines correspondientes a los bits de datos. Aquí presentamos el diagrama que se debe utilizar con una tarjeta Arduino Uno. Sin embargo, también es posible utilizar cualquier otra tarjeta Arduino con los pines digitales suficientes. Vamos a revisar la conexión de cada uno de ellos. Del lado derecho tenemos un diagrama que nos muestra todos los pines correspondientes a la pantalla LCD. Por ejemplo, el pin 1 tiene que estar conectado a tierra. El pin 2 tiene que estar conectado hacia 5 voltios. El pin 3, que se refiere al control de contraste, va a estar conectado en este caso hacia un potenciómetro. El potenciómetro va a controlar, en la medida en que nosotros lo giremos, la iluminación de la pantalla. El pin 4, que es uno de los bits de registro, va a estar conectado al pin 12 digital de nuestro Arduino. El pin 5 va a estar conectado a tierra. El pin 6 va a estar conectado al pin digital 11 de la tarjeta Arduino. Como habíamos mencionado previamente, los pines de bits del 0 al 4 no los vamos a utilizar. Los que sí vamos a conectar van a ser del 4 al 7, que corresponden a los pines 11, 12, 13 y 14 de la tarjeta, los cuales tienen que estar conectados a los pines 5, 4, 3 y 2 de nuestra tarjeta Arduino. Los pines de LED, como cualquier LED tradicional, se tienen que conectar a una resistencia de 220 ohms o de 330 ohms para limitar la corriente que circula a través del LED y que no se vaya a quemar. Bien, vamos a pasar a la librería que hace funcionar esta pantalla. La librería liquidcrystal.h contiene
una serie de diferentes funciones que nos van a ayudar a programar en nuestro código, en la IDE de Arduino, los caracteres y las frases que nosotros deseemos. Por ejemplo, Liquid Crystal, Begin, Clear, Write, Print son las más comunes. Hay otra serie de funciones que también nos pueden ayudar a tener otras opciones. En esta clase vamos a ver las más básicas. Aquí presento un código de ejemplo, uno de los más tradicionales, que lo que hace es imprimir en la pantalla una frase de bienvenida. En este caso mostrará la frase Hola Mundo. Quiero que pongas atención en cómo se construye este código. Lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería include liquidcrystal.h. Después tenemos que inicializar la librería con el número de los pines que le hemos configurado, basados en el diagrama que hemos visto previamente. Entonces escribimos Liquid Crystal, espacio, LCD, paréntesis, 12, 11, que corresponden a los pines de registro, 5, 4, 3 y 2, que corresponden a los pines de datos. Bien, después en la función de configuración, vamos a escribir lcd.begin y entre paréntesis el número de columnas y el número de filas que va a contener nuestra pantalla. Debido a que nosotros trabajaremos con las pantallas de las más pequeñitas, que son las de 16 columnas por 2 filas, escribimos 16,2. Dentro de la función loop, nosotros es donde vamos a escribir lcd.setCursor 0,1. Es decir, esta instrucción nos permite establecer dónde empezaremos a escribir la frase a continuación. En este caso, imprimirá en la columna 0, es decir, en el borde izquierdo de nuestra pantalla, y en la línea 1, es decir, en la segunda línea de nuestra pantalla. Si nosotros quisiéramos que iniciara en la parte superior, tendríamos que haber escrito 0,0. Esto debido a que el conteo de filas inicia con el número 0. A continuación, escribimos lcd.print y entre paréntesis la frase que nosotros deseemos escribir. Es importante escribir la frase entre comillas. Aquí vamos a escribir Hola Mundo. Bien, vamos a pasar ahora a simular el circuito que hemos visto y el código que también hemos revisado en nuestro simulador Tinkercad para ver cómo funciona. Bien, ya estamos aquí en el Tinkercad. En la sección de código yo he escrito el código que acabamos de revisar. Vamos a esconder el código para que se pueda mostrar bien la simulación. En realidad Tinkercad, si nosotros escribimos la palabra LCD, ya nos muestra una conexión, un circuito ya preconectado que ustedes pueden utilizar para que se les haga más fácil la conexión de sus circuitos. Es lo que yo he hecho en este caso. Quiero que notes que aquí está el potenciómetro que va a controlar el contraste. Aquí está la resistencia para el LED de la pantalla y todas las demás conexiones. Tenemos los 4 bits conectados a las entradas digitales de la tarjeta Arduino. Tenemos el pin 11 y 12 conectados a los pines de registros. Tenemos la conexión de alimentación positivo y negativo, el de contraste al potenciómetro y el LED a su resistencia de 220 ohms. Vamos a iniciar la simulación. Nosotros esperamos observar aquí en la segunda línea la frase Hola Mundo. Bien, entonces aquí está escrita la frase Hola Mundo, como podemos observar. Vamos a hacer un análisis del código que estamos escribiendo. En algunas ocasiones nosotros podemos escribir una frase de inicio que deseamos que solo se imprima una vez. Esto es posible si colocamos una función lcd.print dentro de nuestra función setup, de tal manera que solo se imprima una vez. Y ya dentro del código, dentro de la función voidLoop, podemos escribir otra información que queremos que se actualice de manera constante. Voy a realizar a continuación un ejemplo donde voy a conectar un potenciómetro hacia una de las entradas analógicas. Como tú sabes,
un potenciómetro conectado a una entrada analógica nos va a proporcionar un valor numérico de 1000 a 24. De esta manera nosotros podemos imprimir información del mundo exterior en nuestra pantalla. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es copiar y pegar este potenciómetro. Voy a colocarlo fuera del protoboard para que se note un poco más. Conecto una de las patitas de los extremos a tierra. El otro pin del potenciómetro lo conectaré a positivo. Y ahora el pin central a la entrada analógica a 0. Bien, ahora cambiaré el código para que nosotros podamos leer el valor de esa entrada analógica e imprimirlo en nuestra pantalla. Aquí yo ya tengo guardado un código de ejemplo para que sea más fácil y más rápido. Bien, voy a esconder el código para que se note el funcionamiento y voy a iniciar la simulación. Como puedes observar, se escribe la palabra potenciómetro que yo especifiqué en la primera línea y debajo el porcentaje de nuestro potenciómetro. Si yo lo coloco a la mitad más aproximadamente, pues tiene que cambiar ahí al 50 y tantos %. Yo lo voy disminuyendo, se va actualizando hasta que llega a 0 si lo giro hasta el otro extremo. De esta manera yo estoy utilizando la pantalla para poder obtener datos de un sensor o de un elemento externo. Ya no necesito el monitor serial para poder observar todos estos valores. Me gustaría que revisáramos el código para que observara los cambios que hicimos. Bien, al principio, como tú sabes, incluimos la pantalla, establecemos la configuración de los pines que necesitamos. Esto es exactamente igual que el ejemplo anterior. Voy a crear una variable flotante que se llame potValue1 igual a 0. Esta variable me ayudará a almacenar el valor de porcentaje e irlo actualizando en cada repetición del ciclo del bucle loop. En la función de configuración, yo inicio la pantalla con 16 columnas y 2 filas y voy a imprimir la frase potenciómetro. Dentro del void loop, lo que yo hice fue almacenar el valor de una entrada analógica, la entrada A0, en la variable flotante potValue. A continuación, lo que estoy haciendo es actualizar el valor de la variable potValue con una regla de 3 para calcular el porcentaje. El valor almacenado de la entrada analógica lo multiplico por 100, porque es 100%, y lo divido entre 1024, porque tengo 10 bits, es decir, 1024 en decimal. De tal manera que al hacer esta regla de 3, en potValue se almacena el valor en porcentaje. A continuación, establezco el cursor en la columna 0 y en la fila 1. Después imprimo con la función lcd.print el valor en porcentaje que yo calculé aquí. Después voy a imprimir el signo de %. Espero 100 milisegundos de retardo para que cada 100 milisegundos se me actualice el valor del potenciómetro. Y finalmente imprimo un espacio en blanco para borrar los caracteres que puedan sobrar. Hago un retardo de 1 milisegundo finalmente. De esta manera yo puedo colocar en mi pantalla LCD el valor del potenciómetro. Volvamos a verlo. Bien, es importante que entendamos este ejemplo que acabo de describir porque realizarás un ejercicio basado en este programa y en este circuito. Regresemos a PowerPoint. Bien, para el ejercicio en clase del día de hoy, lo que tienes que hacer es imprimir en la pantalla LCD el valor de un potenciómetro, dado en porcentaje, en voltaje y en bits. De tal manera que tu simulación se tiene que ver como el recuadro verde que está aquí en el centro de la diapositiva.
Vamos a imprimir el nombre del potenciómetro, en este caso potenciómetro 1, y en la línea de abajo el valor, el porcentaje, el valor en voltaje que le corresponde y el valor en bits que le corresponde en ese momento. En este ejemplo, tú sabes que al 50% de nuestro potenciómetro tiene que tener un valor de 2.5 voltios y un valor de 512 bits. Entonces, en la medida en que tú gires ese potenciómetro, tendrá que irse actualizando. Por ejemplo, si tú giras tu potenciómetro hasta el extremo, tendrá que valer 100%, 5 voltios, 1024 bits. Si lo giras hacia el otro extremo, tendría que decirnos 0%, 0 voltios, 0 bits. Y obviamente todos los valores posibles dentro de estos rangos. Este es el ejercicio en clase que tienes que realizar el día de hoy. La tarea que tienes que realizar durante el día de hoy es imprimir en la pantalla LCD el valor actual de un sensor de temperatura, dado en grados centígrados, en grados Fahrenheit y en Kelvin, de tal manera que la pantalla te quede como el recuadro verde inferior. En este caso yo imprimí la frase temperatura actual, 25 grados centígrados, que son equivalentes a 77 grados Fahrenheit, que son equivalentes a 298.15 Kelvin. En ambas situaciones, tanto en la tarea como en el ejercicio, tendrás que realizar las ecuaciones correspondientes para que se actualicen los valores de forma correcta. En la tarea es recomendable que utilices el sensor de temperatura que tiene incluido Tinkercad. Para los alumnos que deseen tener un punto extra en la clase del día de hoy, pueden crear un programa que realice lo siguiente. Van a usar la función crear carácter, que está incluida en la librería LCD, para crear una animación. La animación más original va a tener 2 puntos extra. Esta actividad no es obligatoria, es para las personas que quieran tener un punto extra en la materia. Aquí te dejo 2 imágenes de cómo serían las animaciones que espero. Son animaciones que ya encontré en internet. La imagen de la izquierda crea una animación similar al videojuego Pac-Man, donde se va comiendo a los fantasmas. Y en la parte de la derecha tenemos el ejemplo del juego de Google Chrome cuando se nos va el internet, donde el dinosaurio puede saltar cactus. Bien, entonces esto no es obligatorio, es para los alumnos que deseen un punto extra en la clase de programación de tarjetas electrónicas. Bueno, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. Para indicaciones más específicas vamos a ir al chat de WhatsApp. Saludos, que tengan buen día.